Muy buenas, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta lectura del capítulo número 5 del Manual del Conductor. Dice, procesos de la conducción. Debe tenerse en consideración que en la conducción intervienen los siguientes procesos. Percepción es el contacto que tiene el conductor con el ambiente que lo rodea, principalmente por medio de sus sentidos, tacto, vista, oído y olfato. Intelección. El conductor interpreta los estímulos que percibe de acuerdo con sus conocimientos y experiencias. Volición. Como resultado de los puntos anteriores, el conductor realiza y toma decisiones en su manejo. Prevención de accidentes. Con base en los procesos anteriores, el conductor tomará siempre las decisiones más adecuadas que le permitan evitar o prevenir un accidente. En este punto es importante mencionar la importancia del concepto de manejo seguro al conducir, que consiste en una serie de buenos hábitos preventivos mediante los cuales se evitan accidentes de tránsito. Podemos decir que quien maneja a la defensiva debe esperar todo, imaginar todo y suponer todo. El manejo seguro inicia con la revisión diaria del vehículo. Técnicamente esto se conoce como el círculo de seguridad. Al manejar con la debida prudencia debe estar siempre alerta por cualquier eventualidad en las vías, anticipar los errores de otros conductores o peatones y estar alerta de sus propios errores. En síntesis, quien maneja prudentemente es precavido en extremo y evita todo exceso de confianza en el momento de manejar y circular. Planificar la ruta de viaje. El conductor debe elaborar un trazado de ruta considerando su nivel de destreza y conocimiento del sistema de tránsito, aprovechar las capacidades de su vehículo, optimizar los medios disponibles que tenga. De acuerdo al tipo de ruta se deben considerar las características del vehículo, doble tracción o sencilla. Aprende a planificar un viaje de acuerdo al grado de dificultad que éste pueda tener. Saber cómo colocar el equipaje de manera segura, por ejemplo en viajes largos. Disponer de información climatológica, saber interpretar un mapa de ruta. Configurar y utilizar equipo GPS si se dispone del mismo. Conocer rutas alternas, tener un plan B. Aptitud y habilidad de manejo. Todo lo que se aprende de teoría en materia de tránsito debe reflejarse en la práctica. El que aspira a conducir un vehículo debe demostrar mediante un examen de manejo el dominio del vehículo y su respuesta en una corriente normal de circulación. La ley de tránsito establece en su artículo 84, inciso E, la obligatoriedad del cumplimiento de este requisito. Es importante decir que por no haber sido superada la prueba se puede considerar formado al conductor, sino que apenas los conocimientos y práctica mínima que se le habilite como conductor, por lo que se considera conductor novato durante los primeros 3 años de haber obtenido su licencia. Será la práctica constante y continua y la experiencia en el manejo que lo llevará a eliminar sus deficiencias y a fortalecer sus habilidades para conducir eficientemente un vehículo. Condiciones de salud. Manejar un vehículo no solo implica saber hacerlo, sino también poder hacerlo. Eso significa que el conductor debe tener las condiciones físico-psíquicas adecuadas para hacerlo. Los problemas de salud que impiden conducir pueden ser transitorios o permanentes. En cuanto a los transitorios, el impedimento termina cuando sea superado. Ejemplo, fatiga. En los permanentes, la causa permanece en el tiempo. En su mayoría, estas condiciones no significan una prohibición para el manejo, sino una desventaja que debe ser contrarrestada por quien la padece. Por otro lado, si el problema es severo, sí representaría una prohibición para la conducción. Ejemplo, problemas de visión graves. Cuando el problema es emocional, igualmente las causas pueden ser transitorias o permanentes, pero resulta mucho más difícil determinarlas e incluso detectarlas, salvo cuando son graves y evidentes. Un ejemplo de esto son los estados de alteración por problemas, conflictos y otros factores que impidan tener la mente clara para una buena conducción. Impedimentos permanentes. Se encuentra dentro de esta clasificación discapacidades, pérdida de algún miembro sentido o graves enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y epilepsia. En el momento de realizar el examen médico para obtener la licencia, el médico debe detectarlas y determinar cuál de estas no representan impedimento para el manejo y cuáles deberán ser remitidas al Colegio de Médicos y Cirujanos para una valoración más exhaustiva y seria. El que emita el criterio de que si es apto o no para conducir. Es claro que ciertas deficiencias físicas pueden ser suplidas con adaptaciones en los controles de los vehículos, pero ello implica que solo esa persona podrá conducir tal vehículo y no otro. Condiciones transitorias o eventuales son ocasionales y generalmente se pueden prevenir. Pueden ser físicas o psíquicas. Condiciones físicas. Los casos más convenientes son fatiga, se orina por el exceso de esfuerzo o intelectual del conductor. Se puede manifestar mediante sueño o falta de concentración. Contaminación puede ser provocada por gases provenientes del motor. Si los sistemas de escape no están en buen estado o por gases provenientes del exterior,
Pueden provocar somnolencia, ardor en los ojos, molestias en la garganta, entre otros. Intoxicación se puede dar por el consumo de drogas en general o medicamentos. El sueño. El sueño al conducir es un factor de riesgo que se relaciona con una buena parte de los accidentes de tránsito, sobre todo en el sector profesional. Es casi siempre provocado por tres factores: la hora del día en que se maneja, siendo la madrugada y las primeras horas de la tarde los momentos de mayor incidencia; la monotonía del viaje, por ello la estimulación ambiental, animar al conductor, encender la radio, una conversación interesante con el resto de los ocupantes mantendrá alerta al conductor, pero evitando también las distracciones. El no tener las horas adecuadas de sueño, la vigilia, es una causa directa de la somnolencia. Las personas deben dormir en promedio de 6 a 8 horas dependiendo de la edad. La somnolencia afecta la capacidad de conducir en cuanto a que se incrementa el tiempo de reacción, se pierde la concentración dando lugar a distracciones varias. La toma de decisiones es más lenta y menos precisa. Se alteran las funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Aparecen los microsueños en los que se permanece ajeno a la situación del tránsito. Se recomienda descansar unos 20 minutos cada 2 o 3 horas de manejo, sobre todo en recorridos largos, para evitar dormirse y provocar un accidente de fatales consecuencias, como invadir el carril contrario, chocar contra un objeto fijo o irse a un quinto. Ok, entonces aquí podemos ver cuando un auto viene a 50 km por hora. El verde es la distancia de reacción, el rojo es la distancia de frenado y el gris es toda la distancia de detención. Entonces la distancia de detención se divide entre distancia de reacción y distancia de frenado. Por ejemplo, acá, si venimos a 50 km por hora, la distancia de reacción es de 10 metros y la distancia de frenado es de 15 metros en este caso. Por lo tanto, la distancia de detención es de 25 metros. El azul podemos ver que es un conductor descansado y el amarillo un conductor fatigado. Mientras que la distancia de detención es de 25 metros cuando uno viene a 50 km por hora, cuando uno está descansado. Si uno está fatigado, esa distancia de frenado puede llegar hasta los 43 metros. Si venimos a 80 km por hora y estamos descansados, puede ser 69 metros, pero en el caso de un conductor fatigado puede ser 100 metros. 120 km por hora, pues tenemos la distancia de reacción de 27 más 100 metros de distancia de frenado, lo cual suma un total de 127 metros de distancia de detención. Eso en el caso de un conductor descansado, pero en el caso de un conductor fatigado podría llegar hasta los 244 metros. La diferencia entre estas distancias es la vida y la muerte, entonces hay que procurar estar siempre descansados en el momento de conducir. Luego dice, medicamentos. Se producen numerosos accidentes porque el conductor no conserva el pleno ejercicio de sus aptitudes por la ingestión de medicamentos. En ese sentido, es muy importante que el médico indique a la persona si el medicamento que le receta tiene algún efecto secundario que pueda afectar la conducción, disminuyendo así el riesgo de un ambiente. Alcohol y conducción. La acción del alcohol que interesa desde el punto de vista de la seguridad vial es la referente al sistema nervioso, pues de ella dependen las modificaciones en las aptitudes y comportamientos del conductor. En una primera etapa, el alcohol produce un estado de desinhibición que se traduce en una aparente estimulación, de tal forma que se produce una disminución de la capacidad de atención y de procesar información sensorial que llega al cerebro desde distintas fuentes. Por ello, las funciones que requieren estado de alerta y decisiones rápidas, es decir, aquellas en que interviene el tiempo de reacción, son las que primero se van a ver afectadas, es decir, que al momento de frenar nos va a resultar más difícil pues reaccionar a apretar el freno. A medida que aumenta la concentración de alcohol, se generaliza la depresión central, se produce una disminución de capacidad auditiva y asociativa, pérdida de reflejos y sueño. De ahí que el alcohol es sumamente peligroso a la hora de conducir. Otros aspectos importantes sobre el alcohol y la conducción. El propio organismo humano produce cierta cantidad de alcohol, que recibe el nombre de endógeno, y que no sobrepasa la cantidad de 0.03 gramos por litro de sangre en condiciones normales. Este alcohol procede de fermentos y es susceptible de aumentar ante infecciones o ingesta elevada de hidratos de carbono. El alcohol, etanol, es una sustancia química que tras ser ingerida no es transformada por los jugos digestivos del estómago o del intestino como los alimentos, sino que pasa directa y muy rápidamente, sobre todo en ayunas, a la sangre, desde donde se distribuye a los diferentes tejidos del organismo. Se le llama alcoholimetría a la concentración de alcohol en la sangre o el alcohol en aire expirado. Estos son los dos mecanismos que actualmente se utilizan como test para comprobar la cantidad de alcohol presente según los parámetros establecidos por la ley de tránsito. Es muy importante considerar que la concentración de alcohol en la sangre no es constante.
tras la ingesta de una misma cantidad de alcohol. Varía entre personas distintas y en el mismo individuo con el tiempo. Valoremos los siguientes ejemplos que se ofrecen en relación con los alcoholes más comunes que se consumen por edad y peso corporal. Para leer esto, vamos a esperar hasta el siguiente capítulo, así que permanezcan pues viendo los capítulos del manual del conductor y la lectura de todo el libro. Hasta la próxima.